cierta competitividad de la mano del ajuste del tipo de cambio oficial, pero a estos niveles y al paso que vamos, incluso si el tipo de cambio termina en 16 hacia fin de año, la competitividad que ganó Argentina es muy poca. Muy poca. Argentina a esos niveles luce caro. Nosotros en Cuento solemos hacer el ejercicio de mirar precios a nivel internacional y comparar los precios locales con los precios en Brasil, con los precios en Estados Unidos. La realidad es que la mayor parte de los bienes a ese tipo de cambio en Argentina, y dado el aumento en los salarios que ha habido, luce caro Argentina. Argentina luce caro. La pregunta acá es cómo corregir eso, y hacia adelante hay distintas cuestiones que van más allá del tipo de cambio para mejorar la competitividad. Ayer yo escuchaba a un economista en tele y decía algo que es muy cierto, que es cuando el tipo... Ahora estamos discutiendo todas estas cuestiones alternativas para discutir, para corregir la competitividad, para aumentar la competitividad sin tocar el tipo de cambio. Y en Argentina cuando se discuten esas alternativas es porque el tipo de cambio está sobrevaluado. Es decir, empezamos a discutir eso como en los 90 se discutía alternativas para no tocar el tipo de cambio y así todo mejorar la competitividad. Parte de la cuestión es que el tipo de cambio está sobrevaluado, parte de la cuestión es verdad que también hay que buscar alternativas para mejorar la competitividad. Y ahí hay distintas cuestiones. La realidad es que en el medio del Banco Central esto le preocupa. El mercado considera que el tipo de cambio argentino está sobrevaluado, por eso hay mucha gente que se empezó a pasar a dólares, y del lado de los emisores eso también es relevante, porque el mercado gradualmente se está convirtiendo más comprador de dólares. Y el Banco Central está preocupado, y eso lo pueden ver en el gráfico de la izquierda, en la línea naranja, que ven cómo se acumulan linitas naranjas en la parte derecha del gráfico, y eso que son las intervenciones del BCR en el mercado de cambios. El BCR empezó a intervenir para tratar de que el tipo de cambio no siguiera bajando. Porque le preocupa una economía que no sea competitiva de ese lado. En un contexto en el cual la actividad económica, por lo menos en el primer semestre, luce peor de lo esperado. Y eso lo pueden ver en los distintos indicadores de actividad económica que hay. Por ejemplo, del lado de la construcción, del lado del IVA. El IVA de alguna manera mide la temperatura del consumo principalmente, y las caídas en términos reales han sido fuertes. Del lado del IVA hubo una caída del 10%, la construcción se había caído hacia abril 24%, este es el dato de Construya. La actividad de por sí hacia abril tenía una baja de 4%, es decir, los indicadores iniciales son preocupantes. ¿Cuál es la salida de esto? El gobierno ve distintas salidas y realmente nosotros, como les decía, somos constructivos. De alguna manera se sabía que el primer semestre iba a ser duro. Quizás un poco más duro de lo esperado, quizás hubo un efecto principalmente sobre el consumo privado más fuerte de lo esperado, pero hacia adelante, ¿cuál es lo que tiene que ocurrir? Primero tiene que haber un aumento en la competitividad, es decir, hay distintas cuestiones que van más allá del tipo de cambio que se necesitan para mejorar la competitividad. De por sí una caída en la inflación, mejor calidad de los factores productivos, aumento de la productividad en general, el tipo de cambio real también tiene que tener cierto ajuste, y una apertura comercial que cambie la situación de Argentina en el mundo. Nosotros, como les decía, creemos que la clave efectivamente está en el crecimiento, y dentro de ese crecimiento la clave está en la inversión. Creo que si el gobierno ha puesto tanto foco en efectivamente aumentar los niveles de infraestructura pública y privada es porque conoce esta situación. Conoce que Argentina, fin del 2015, terminó con un ratio de inversión sobre el PIB de 16%, uno de los más bajos en su historia. 16% del PIB cuando el promedio a nivel Latinoamérica es 23%. Eso es un dato oficial. Solamente para que se den una idea, el más bajo en la historia argentina ese ratio fue en el 2002, no hace falta que les diga qué pasó, donde fue 12%. Entonces Argentina obviamente tuvo un problema de falta de inversión hasta el año pasado. Y también tuvo un problema particularmente de falta de productividad. Si ustedes miran distintos periodos de crecimiento en Argentina y calculan cuánto contribuyó en promedio la productividad al crecimiento, que es la barrita amarilla en este gráfico, y acá hay distintos periodos de crecimiento. En el periodo 98-2010 la productividad contribuyó de una manera negativa. Es decir, Argentina tuvo caída en la productividad de alguna manera. Es decir, Argentina no solamente tiene una cuestión de inversión, sino que también tiene una cuestión de productividad. Y en parte, eso se ha dado porque Argentina ha estado cerrada al mundo. Es decir, no hubo ingreso de capitales. Si ustedes miran la cantidad de ingresos de dólares que hubo en Argentina entre el 2011 y 2014, esto básicamente es el efecto cepo. Comparado con el resto de la región, Argentina prácticamente tuvo cero de entrada de capitales, entrada de dólares.
0,5% del PIB, en una región que en promedio tuvo alrededor del 5% del PIB. O sea, para Argentina, ¿qué significa esto? Lo pongo en dólares. 25.000 millones de dólares por año durante 4 años. 100.000 millones de dólares estamos hablando. 100.000 millones de dólares. Fíjense que una de las cuestiones que se discute ahora para generar ingresos fiscales es el blanqueo. Y el blanqueo, cuando se comenta la cantidad de activos que pueden llegar a entrar al blanqueo, se habla de 100.000 millones de dólares. Es decir, en parte es lo que se perdió de entrada de capitales durante los últimos años. En un contexto en el cual, si ustedes miran el crecimiento argentino de los últimos años, ya no se puede sostener como se sostuvo. Argentina tuvo distintas etapas de crecimiento. Y en las primeras etapas del gobierno kirchnerista, lo que se dio fue un crecimiento de la mano de términos de intercambio favorables, donde se impulsó el consumo todo lo que se pudo. Hoy por hoy, ese proceso de crecimiento ya no es sostenible. ¿Por qué? Porque eventualmente, con términos de intercambio peores, con un país que se volvió un importador neto de energía, con lo cual pasó a tener un déficit en su cuenta corriente, lo que empezó a generar es inflación, porque se empezó a financiar el déficit de la mano de la emisión monetaria. Con lo cual, se tiene que cambiar el proceso de crecimiento de Argentina. Y esa es la parte más preocupante, creo yo, que es, ustedes miran desde el 90 el crecimiento argentino ya estaba alrededor del 3%. Y por hoy tenemos que volver a una senda de crecimiento, pero con un crecimiento que ahora tiene que venir de la mano del ahorro externo y la inversión. Es decir, hay un cambio estructural. Y eso genera ciertos cuellos de botella y por eso la actividad está tardando en recuperarse. ¿Por qué? Porque por más que uno tenga un programa de infraestructura extremadamente agresivo, probablemente no alcance la cantidad de cemento que produce Argentina para efectivamente implementar ese programa. Con lo cual, si bien nuestra visión es constructiva, sí conocemos que este periodo de crecimiento y esta recuperación probablemente se dé más hacia el final del año, de la mano de una especie de en términos de crecimiento, que ya mismo, y fundamentalmente tiene que estar impulsada de la mano de la inversión. En ese contexto, ¿qué nos dice el lado financiero? De nuevo, acá hay 3 variables básicas. Dólar, o sea, el tipo de cambio, tasa en dólares y tasa en pesos. Del lado de la tasa en pesos, yo ya les mostré las perspectivas que tenemos, que es una caída gradual de la mano de la inflación, 25%. Del lado de la tasa en dólares, y esto acá es un pequeño resumen de los bonos en dólares de Argentina, dónde están las tasas de interés. El soberano para los créditos corporativos siempre es una referencia. En general, las emisiones provinciales y corporativas han estado entre 100 y 150 puntos básicos arriba del soberano. Y acá lo que pueden ver es que Argentina comprimió notablemente sus spreads respecto al pasado. Todavía está alrededor de 200 puntos básicos arriba del resto de la región, principalmente de los países que son investment grade. Le queda un poco más para bajar la tasa de interés, pero acá pueden ver un poquitito que por hoy los bonos más largos de Argentina están alrededor del 7%, los más cortos alrededor del 4%. Y esto es una referencia para los emisores del exterior. ¿Puede bajar esto? Sí puede bajar, pero como les decía antes, acá la clave es la fiscal. Es mostrar que Argentina no va a caer nuevamente en un sobreendeudamiento y que los targets fiscales del lado del déficit se pueden ir cumpliendo. Con lo cual, desde la perspectiva de emitir en dólares, esperar o no a tasas más bajas, va a ser muy gradual la compresión del lado de dólares. Algo similar ocurre con los bonos provinciales. Con lo cual, ¿qué le recomendamos nosotros a los inversores y qué también es lo que están reclamando los inversores? Como para que se den una idea del lado del emisor. Nosotros lo que vemos es un dólar que a estos niveles luce sobrevaluado, la mayor parte de los inversores lo ven de una manera similar. Tasas de interés de dólares que lucen atractivas, puede haber una compresión adicional, pero fundamentalmente lo que luce atractivo es tomar posiciones en dólares a este nivel de tipo de cambio. Y del lado de la parte de pesos, ¿qué es lo que se está viendo? Lo que se está viendo es una caída en la tasa de interés, un banco central que a pesar de una inflación que sigue siendo relativamente persistente, quiere reducir la presión sobre el tipo de cambio de la mano de menores tasas, con lo cual los inversores se volvieron menos tomadores de bonos con Butler y empezaron a comprar más bonos con SER, con lo cual parte de lo que se está viendo ahora es eso. Y del lado de la parte de tasa fija, como les decía, una expectativa de tasa que a lo largo del año va cayendo de la mano de la inflación. Donde la expectativa es que en general la tasa de interés esté entre 3 y 5 puntos arriba de lo que sea la inflación. Es decir, si la inflación cae a 20 puntos hacia fin de año, como nuestra expectativa, una tasa de interés de alrededor de 25 puntos. En sí, lo que nosotros vemos del lado de los inversores es un mercado que
fundamentalmente, como te decía, hoy por hoy tiene un temor de que el tipo de cambio esté sobrevaluado, empezó a tomar más interés en las emisiones en dólares y por ende en tomar posiciones en dólares. Del lado del emisor empieza a lucir nuevamente atractivo esa posibilidad, especialmente dado la conversión del spread que hubo. Y del lado de peso sigue habiendo un nicho de compradores de pesos, principalmente lo que son compañías de seguros, que buscan bonos en pesos más largos, ya sea Butler o similar, pero en general, hoy por hoy la alternativa son los bonos con Butler, y ese grupo sigue siendo comprador, pero porque es una especie de nicho, es un comprador natural de peso. El promedio del mercado empezó a volcarse más hacia posiciones en dólares. Con lo cual, ese es un poco el resumen de la visión del puente. Creo que después va a haber espacio para preguntas, con lo cual, con gusto, poder responder las preguntas. Muchísimas gracias.